Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Bueno, pues estamos en el Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense. Y somos el grupo de seguimiento de la biodiversidad, al cual también añadimos el patrocinio del Museo de Entomología que tenemos en este mismo departamento. Pues que basándonos o gracias también a las actividades de este museo, pues estamos realizando estas tareas, ¿no?, de divulgación sobre los artrópodos en general. Bueno, pues a mi lado está Eduardo Morano, que ya le conocéis de algún otro webinar anterior, y a mí ya me conocéis, soy Paco, y bueno, hoy bueno, ante todo, damos muchísimas gracias al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo por permitirnos estar aquí y poderos transmitir lo poco que sabemos, y que podemos, de alguna manera, haceros... O sea, que conozcáis un poco el mundo que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro entorno, en especial con especial atención a los artrópodos, al mundo de los artrópodos, que es de lo que más o menos sabemos un poquito más. Y ya está. Entonces, bueno, con motivo, a ver, aquí, sí, con motivo del Día Mundial de los Humedales, que se celebró ayer, se celebra todos los años el día 2 de febrero, pues hoy el webinar que vamos a hablar es sobre la vida en la charca, ¿vale? Como la cabra siempre tira al monte, pues hablaremos sobre todo de artrópodos, ¿vale? Eso no quiere decir que no haya otras muchas cosas, ¿vale? Como luego comentaremos. Pero sí, vamos a prestar especial atención al mundo de los artrópodos. ¿Por qué se celebra el Día Mundial de los Humedales el día 2 de febrero? Pues porque hace 51 años se firmó el convenio Ramsar, que es el convenio de protección de los humedales, de grandes superficies de agua. Entonces, bueno, desde entonces, pues todos los años celebramos esta onomástica. Y este año lo han dedicado principalmente a la restauración de los humedales. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde nuestra pequeña tacita de café, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ya que no somos administración, para poder recuperar estos lugares que realmente tienen gran importancia? Fijaos, están desapareciendo 3 veces más rápido que los bosques, y además el 87% de los humedales han perdido en los últimos 300 años. De hecho, se ha perdido alrededor de una tercera parte de los humedales en solo 20 años, para que os hagáis una idea. O sea, que es una cuestión bastante importante. Tened en cuenta también que son ecosistemas en los que también hay una gran cantidad de servicios ecosistémicos, entre ellos la fotosíntesis y también el reciclaje de carbono. O sea que son ecosistemas muy importantes. Bien, dicho esto, tema de hoy, ¿qué es una charca? Pero claro, primero tenemos que saber qué es una charca. Y ya sabemos que hay muchos términos similares: charca, charco, lago, laguna, estanque, en fin. Ahí tenéis 3 cuerpos de agua de diferentes tamaños, ¿vale? ¿Cuál puede ser una charca? Bueno, esto no es un concurso, ¿no? Pero fijaos que nos puede caber esa duda, ¿no? Cualquiera de estos cuerpos de agua, pues podríamos pensar que es una charca. De hecho, a ver, según donde nos movamos, en algunos sitios, este de aquí arriba puede ser considerado llamado charca. Estoy de acuerdo. O, no sé, en algún oeste puede ser llamado una charca. Con esto ya me estoy dirigiendo al Es hecho de que subjetivo. la charca es esto, ¿no? Sí, el concepto de charca es subjetivo porque depende muchas veces del tamaño de la entidad. Normalmente llamamos charca, como ahora veremos, cuando es un tamaño medio o pequeño, ¿vale? Pero está ahí en el límite. O sea, siempre en algunos casos podríamos tener la duda con charcos o con lagunas, ¿no? Si vamos a la RAE, por ejemplo, ¿vale? Este triángulo es para decir que vamos de menos a más, ¿vale? O sea, una charca sería algo intermedio, y la RAE dice que es un depósito de agua detenida en el terreno, ¿vale? Y de forma natural o artificial, pero ya está, no nos dice mucho más.
Y bueno, esta palabra charca se parece a charco, vienen de la misma raíz. Y fijaos que es una voz onomatopéyica. ¿Eso qué quiere decir? Que es el sonido que hace, ¿no? Cuando pisamos, charc, charc, ¿no? Cuando vemos charco, dice lo mismo. Es agua detenida en una cavidad. No dice de qué tamaño ni nada, pero bueno, nos imaginamos que quizá pues, es menor. Entonces, 8 hoyo y cavidad. Sí, a lo mejor un poquitín más pequeñita, pero no. En charca no se dice nada acerca al respecto de esto, ¿no? Una laguna también dice que es un depósito de agua. En este caso dice que es natural. Bueno, yo creo que también podría ser artificial. Y dice que de menores dimensiones que el lago. No nombra para nada la charca, pero sí nombra el lago. Y el lago parece que es como la gran masa continental de agua dulce que podemos encontrar, ¿no? Pero bueno, está claro que hay como una progresión. Que el charco sería lo más pequeñito, Sí, claro. luego charca, ¿no? O sea, la charca sería algo intermedio. Entonces, ¿qué características? Bueno, si vemos las fotos de antes, pues una charca sería algo así, ¿no? Ni muy pequeño ni muy grande. Podríamos considerar charcas, en este sentido, muchos otros lugares, pero fijaos que podrían variar en tamaño, en superficie, quiero decir. Entonces, ¿qué condiciones características deberían tener las charcas? ¿No? Por lo menos las charcas como las vamos a tratar ahora. Pues a ver, no deja de ser un ecosistema acuático, como todos los que estamos viendo. La escala es lo fundamental, que a veces puede ser subjetiva, pero es una escala pequeña, media. Las charcas pueden ser naturales, pero también las podemos hacer artificiales. Suelen ser siempre de agua dulce, aunque muchas veces si están pegadas pues, a zonas marinas o a estuarios, pues también podrían ser de otro tipo de agua, halófila, por ejemplo, o salobres. Incluso las charcas, como, bueno, tienen un proceso también a lo largo del tiempo, ¿no? Y se pueden llegar a colmatar de nutrientes y también pueden dejar de ser aguas dulces, pueden terminar siendo aguas de otros tipos. Pueden ser permanentes o temporales. En nuestro clima, por ejemplo, zona centro de la península mediterránea, pues muchas de estas charcas en verano desaparecen, o sea que muchas de ellas son temporales. Son superficiales, o sea que no nos las vamos a encontrar bajo el techo, ¿no? Y son aguas remansadas, que normalmente están en alguna oquedad del terreno o en alguna zona pues que es impermeable y no deja que ese agua se pierda, ¿vale? Vale. Todas las charcas tienen una estacionalidad. Esto se puede aplicar a cualquier tipo de cuerpo de agua grande, pero en las charcas también funcionaría. De manera que a lo largo de las estaciones, el movimiento del agua, el oxígeno disuelto y las temperaturas que nos encontramos en diferentes profundidades de la charca, pues pueden variar. Y esto hace que las comunidades bióticas, o sea, de seres vivos que nos encontramos en unas u otras estaciones, también pueden variar en consecuencia de ello. En primavera y otoño, las aguas tienen un mayor movimiento, no solamente por el viento, sino también porque hay movimiento de temperatura. Como ya sabéis, a ver, las aguas calientes tienen menos densidad y ascienden, pero si se enfría mucho baja, entonces hay un flujo de movimiento. En verano, ¿qué pasa? En verano lo que ocurre es se da una termoclina, hay un cambio, que las aguas calientes son las que están arriba, porque está el sol pegando todo el rato, y las aguas frías son las que están abajo. Y esto hace que abajo también se pierda oxígeno, deje de estar oxigenada porque no hay movimiento de aguas. Y en invierno pasa un poco lo mismo. A lo mejor no llega en algunas zonas a haber una capa de hielo, de nieve, pero sí es cierto que hay una menor temperatura arriba, abajo se mantiene la temperatura, pero está parada, ¿no? También. Y entonces hay una disminución de oxígeno abajo. En nuestro territorio, principalmente en la península ibérica, que es la mayor parte de ella de clima mediterráneo o clima atlántico bastante pegado al Mediterráneo, pues las estaciones de primavera y otoño son las estaciones, junto con el invierno también, en las que más lluvia cae, ¿no? Y entonces la estación drástica y crítica siempre va a ser la estación del verano, que es cuando la mayor parte de las charcas, si tienen este tamaño pequeño medio, como decíamos, pues se terminan secando, ¿vale? Entonces, fijaos que esto va a influir muchísimo en todas las comunidades bióticas que nos encontramos, porque al final los animales, bueno, las plantas, ya digo que vamos a omitirlas porque si no, No acabamos. no acabamos hoy. Ni protozoo, ni nada, no, ni bacterias. Vamos a hablar solo de animales. Entonces,
los animales tendrán que buscarse la vida para poder sobrevivir aquí. Tendrán que buscar pues, formas de resistencia, o irse a otro lado, Sí, o migrar. Bien. Vale. En las charcas, igual que en lagos, estanques, etcétera, nos vamos a encontrar una zonación, es decir, va a haber una diferenciación horizontal, ¿no? Tiene que ver sobre todo con la parte que puede ser inundada según las estaciones, ¿no? En invierno y en verano, pues va a haber una variación del caudal que tiene esa charca, ¿no? Entonces, pues esa zona sería la zona de inundación, porque si llueve, pues puede ser inundada. Luego hablamos de la orilla, que la orilla es variable, depende del momento, depende del caudal de la cantidad de agua que tenga. Hablaríamos también de una zona de aguas poco profundas, que son hasta los 30 centímetros. Entonces, todo esto lo llamamos la zona litoral. Y más allá de los 30 centímetros de profundidad es lo que llamamos la zona de aguas profundas, ¿vale? O también se la suele llamar la zona limnética, sobre todo zona limnética cuando hablamos ya del agua, ¿no? De cualquier punto situado en el agua, en esa zona de aguas profundas. Y bueno, también hablaremos del fondo de la charca para algunos animales, como ahora veremos. El fondo de la charca a veces puede ser afótico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no solamente puede estar carente de oxígeno o mantener una temperatura constante de alrededor de unos 4 grados, sino que también, debido a la vegetación, a la carga de nutrientes, a la sombra proyectada por lo que sea, pues puede que no llegue la luz. Y entonces eso también les puede influir sobre todo a muchos de estos animales que son ectotérmicos, que necesitan la temperatura para su actividad. Y entonces podemos hablar también de una zonación vertical. No solamente una zonación horizontal, sino vertical, en la cual podemos diferenciar varias zonas, que sería el Neuston. El Neuston es la interfase, o sea, la zona donde está la lámina de agua, pero también está el aire, ¿vale? Muchos animales viven en esa fase, son neustónicos, diríamos. Luego habría otros animales que viven en el plancton o en el nécton. Esto depende también del tipo de animal que sea. Si se deja llevar por las corrientes de agua, pues hablaríamos de plancton. Si tiene un nado o una forma de locomoción más activa que puedes pues, un poco superar o ir contra la corriente, pues hablaríamos de nécton, ¿vale? Y hay animales que no podemos diferenciar, que unas veces se dejan arrastrar, otras veces van contra la corriente. Entonces, bueno, esto es un poco subjetivo. O variable, mejor dicho. Y luego hablamos de bentos, que bentos es pues el fondo, ¿no? Hay muchos animales también que viven en el bentos e incluso algunos animales van más allá del bentos, que están por debajo del fondo. Están como, bueno, ahora nombraremos algunos. Luego existirían zonas de vegetaciones aéreas. Hay muchos animales que utilizan esa vegetación como posaderos. Yo qué sé, ocurren las libélulas, por ejemplo. Y luego zonas de vegetación sumergida, que muchos animales pues utilizan pues esos refugios que les proporcionan esa vegetación sumergida pues para agarrarse simplemente. Tened en cuenta que hay dos cosas principales que siempre van a buscar los animales en estos ecosistemas, ¿no? Bueno, como en cualquier otro ecosistema. La comida, ¿no? Y el refugio. Bueno, pues todos estos lugares que veis, tanto habiendo visto la zonación horizontal como vertical, serían posibles lugares donde se pueden especializar las diferentes especies para vivir en ellos, ¿vale? Y luego, como digo, lo siguiente es la comida. He puesto aquí un ejemplo, hemos puesto, de una cadena trófica bastante simplificada, como veis, ¿no? En la cual, bueno, ¿qué destacaríamos? Pues que existen unos productores primarios, que serían las plantas, también las bacterias, podríamos poner también las cianobacterias, que serían muy interesantes, todo lo que llamamos fitoplancton, ¿vale? Algas tanto unicelulares como pluricelulares, bueno, etcétera, muchos tipos de plantas, eh, macrófitos diferentes. Luego vendrían los herbívoros, ¿vale? En los que podemos incluir pues todos los animales planctónicos, que podemos llamar zooplancton, pero también otros muchos invertebrados, incluso algunos vertebrados, bivalvos, los moluscos, etcétera. Luego vendrían los consumidores primarios, o sea, los carnívoros u omnívoros, que se comen a estos primeros herbívoros, o productores primarios también. Y luego vendrían los consumidores secundarios, que ya
serían como los grandes depredadores y luego venían los superdepredadores que serían los consumidores terciarios. Ya os digo que esto está muy simplificado y como veis, pues faltan muchos protagonistas. Esto está robado de internet, pero porque si nos ponemos nosotros a hacer aquí una cadena, con todo lo que vamos a contar, ya veréis que no había espacio para contároslo. Bien, bueno, pues vamos a empezar a hablar de animales, pero como digo, a ver, a nosotros nos gustan los vertebrados, pero es que tenemos un cariño especial por los artrópodos. Entonces, bueno, no queríamos dejar de lado al hecho de que las charcas son lugares de refugio y de alimentación de muchos de estos vertebrados. De hecho, como acabo de comentar, cuando hablábamos de las cadenas tróficas, suelen ser los consumidores secundarios principales o terciarios, ¿vale? Entonces, entre ellos nos encontramos dentro de vertebrados, pues numerosos grupos, ¿no? Peces, ¿no? En nuestras charcas del centro de la península, pues son, por poner algunos, ¿vale? Son bastante comunes, por ejemplo, ver carpines. Otros peces autóctonos a lo mejor no son tan comunes. De hecho, estos dos que tenéis aquí no son autóctonos. Este es un pez gato negro y esta no sé si la conocéis, es la gambusia, ¿vale? Que, bueno, son importantes porque es que además tienen estrategias para sobrevivir a la sequía. Hacen bolsas y se esconden ahí o los huevos pueden aguantar, ¿vale? Luego tenemos anfibios, por poner algunos ejemplos, bueno, una salamandra de Eurodelo y unos anuros, ¿no? Un sapo partero, una ranita, ahora ya no sé cómo la llaman, porque le han cambiado. Esto, bueno, la rana común, ya está. Vamos a ver. Aves, como es que aquí no acabaríamos, entonces hemos puesto tres, simplemente, ¿vale? Como una garza que va a comerse incluso algún vertebrado, pues patos que son consumidores primarios, principalmente herbívoros, o fochas que, bueno, son un poco que comen de todo. Reptiles, pues yo qué sé, os sonará por ejemplo la culebra de agua, la Anatis maura, o el galápago nuestro, ¿no? Autóctono, ya casi desaparecido en muchos lugares, pero bueno. Y mamíferos, pues también, desde pequeños carnívoros, insectívoros. Se hemos puesto aquí un jabalí, que ya veis el destrozo que hacen las charcas, que le encantan, o es muy importante también el uso económico de estas charcas, ¿no? Por parte de la ganadería. Entonces, bueno, perdonadnos, no vamos a... Sé que hay mucho fan de pelo, pluma, escama y demás, pero no... Vamos a Artejo. Vamos al mundo Artejo. Bien, pero bueno, antes también vamos a citar otros animales que también podemos encontrar muy rápidamente, ¿vale? Por ejemplo, también vamos a encontrar poríferos. Existen esponjas de agua dulce, ¿vale? Estas esponjas suelen estar incrustadas, normalmente en fondos, en sustratos, ¿vale? Y muchas veces están asociadas, como podéis ver, ¿veis que tiene color verdecito? Están asociadas a bacterias, ¿no? O algas verdes, mejor dicho, a zooclorelas. Entonces, bueno, pero no son muy comunes, pero en algún caso pueden aparecer. También tenemos, que os vais a flipar, seguramente nidarios, que son medusas aquí. Bueno, realmente no tenemos medusas de agua dulce. Bueno, alguna hay, algún hidrozo, pero bueno, lo más común es esta, que seguro que os suena, la hidra, ¿no? La hidra forma pólipos principalmente. Es raro porque dentro de los nidarios es de un grupo que se llama hidrozoos y los hidrozoos casi siempre tienen una fase de medusa. La medusa es un pólipo dado la vuelta, ¿vale? Pues los hidras son pólipos y retienen las medusas, por así decirlo, que son la fase sexual, y ellos tienen tanto reproducción sexual como asexual. Y seguro que conocéis la hidra que es conocida por la capacidad de gran poder regenerador que tiene. Recibe ese nombre por la hidra, ¿no? Que venció Hércules, que le cortaban una cabeza y le salía otra. Pues está igual, le cortas un trozo y además vuelve a crecer sin ningún problema. Creo que un 1% de un ejemplar da lugar a otro ejemplar nuevo. Podemos encontrarnos rotíferos, diréis, ¿qué es esto? No me suena. Bueno, pues rotíferos es un grupo de animales muy próximo, por ejemplo, a los moluscos, ¿vale? Entonces, los rotíferos, por decir alguna cosa, pues son microscópicos, estos son detritívoros, se llaman rotíferos porque, como veis, tienen aquí delante, en la parte anterior, oral, como una especie de aparato con cilios que está rotando continuamente y es para traer el alimento en suspensión y poderlo filtrar y comerlo, ¿vale?
Muchos de ellos tienen un estilo de vida que se llama xerobionte. ¿Qué significa eso? Que cuando ponen los huevos se enquistan. ¿Por qué? Porque ellos saben, están preparados, mejor dicho, para sufrir esos periodos de sequía que son tan comunes en el Mediterráneo, ¿vale? Entonces tienen ya esa capacidad de modular sus ciclos. Moluscos, por poner dos ejemplos, que os digo que es que esto podría ser un seminario para cada cosa. Entonces, de moluscos os hemos puesto aquí dos, muy diferentes. Os hemos puesto un molusco que respira aire, el galba, y otro molusco que respira agua, por así decirlo, que tiene branquias, ¿vale? O sea, un molusco pulmonado, que va en el agua, y un molusco que respira agua. Por decir algo de estos, bueno, algunos de ellos pueden ser hospedadores intermediarios de algunas enfermedades parasitarias importantes. Por ejemplo, el género galba, en nuestras latitudes puede ser hospedador intermediario de la fasciola hepática, de la fasciolasis. No sé si lo sabéis, es una enfermedad en la cual pues un trematodo nos puede afectar a nosotros, al ganado, etc. Bien, rápidamente, venga. Nos vamos también a otros invertebrados que no son artrópodos, todavía no son artrópodos, pero estos están casi. Bueno, entre los anteriores también podríamos citar, por ejemplo, anélidos, desde sanguijuelas o lombrices. Podríamos citar gastrotricos, que son otro grupo. Podríamos citar, yo qué sé, briozoos, platelmintos. A lo mejor os suena chino todo esto, pero vamos a los que están más próximos a los artrópodos. Tenemos a los nematodos y a los tardígrados. Los nematodos y los tardígrados son de un grupo grande que forman con los artrópodos que se llaman los edivisozoos, porque hacen mudas, ¿vale? Y su tegumento, su cutícula, es muy parecida a la de los artrópodos. Los nematodos reciben ese nombre porque tienen forma de hilo, eso es lo que quieren decir en nema, significa hilo en latín. Son gusanos, son gusanitos, ¿vale? Compactos, bastante compactos, que los encontramos en todos los lugares de la naturaleza. Es el cuarto grupo con mayor biodiversidad del mundo. Digamos, había un investigador que decía que si eliminamos todo el planeta y dejamos solo nematodos, podríamos ver las siluetas, para que os hagáis una idea. Los hay de vida libre, los hay parásitos, lo vamos a dejar aquí porque hay muchísimas especies, es que hay miles de especies de nematodos. Y luego tenemos los tardígrados, de los cuales ya hemos hablado en algún que otro seminario o webinar anterior. Ya sabéis que son grupo hermano de los artrópodos. Yo los metería en artrópodos, es que son panartrópodos, es que esto es lo mismo. Es lo mismo. Tienen 4 pares de lobópodos o patas, ¿vale? No llegan a estar totalmente esclerotizados, pero tienen también una esclerotización similar. Tampoco tienen una cabeza muy destacable, el grado de cefalización, o sea, no tienen una cabecita con ojitos, pero muy clara, ¿no? Pero bueno, están ahí en el camino hacia los artrópodos. Recordad que les llamamos ositos de agua. ¿Cuál es el nombre? Sí, se acuerda. Bueno. Venga, ahora ya está. Vale. Nos metemos en artrópodos. Nos metemos en artrópodos. Dentro de artrópodos hay grupos que podrían estar próximos al agua, a charcas, pero que no lo vamos a tratar porque más que nada van a estar ahí casi de forma accidental. Exactamente. Por ejemplo, no vamos a hablar de sifosuros, cangrejos cacerola, ¿vale? Porque esos son marinos. No vamos a hablar de miriápodos, porque la mayor parte de los miriápodos, si tienen patas es para andar en algún sustrato duro, ¿no? ¿Vale? Bueno, dentro del suelo también, pero no están muy próximos a charcas o no, especialmente, podrían estarlo, pero no, especialmente no van a las charcas allí, no viven allí precisamente en las charcas. Vamos a hablar sobre todo de quelicerados, es decir, bueno, arácnidos en general. Vamos a hablar de crustáceos, sí, también hay crustáceos de agua dulce en el continente. Y vamos a hablar de insectos, ¿vale? Va a ser un carrusel. Vaya. Que a ver si nos da tiempo. Media hora. Bueno. Va a empezar Eduardo. Empiezo yo con unas arañas. Con las arañitas. Venga. Sí, claro. Bueno, pues ahí tenéis un grupo muy característico de arañas placentelas en la zona, sobre todo, de la vegetación que habéis visto en la zona en el esquema de las charcas, ¿de acuerdo? Os he puesto aquí tres especies. Estos son los tetranátidos,
que se caracterizan, como veis, se caracterizan mucho por esa figura más o menos estilizada que lo utilizan para guardarla, para esconderse en los juncos. Y luego un par de araneidos, los larinioides, que normalmente los podéis observar en las zonas de la vegetación bastante próxima. Eh, los tetanatas normalmente siempre están más cerca del agua, mientras que estas están un poco más en la tierra, pero se alimentan sobre todo de los insectos, sobre todo de mosquitas, de mosquitos y de efímeras que van saliendo, ¿de acuerdo? Venga, rápido. Otro grupo es las arañas de superficie. He puesto aquí arañas pescadoras. Eh, Voy a poner un vídeo, no sé, para ir muy rápido, para que veáis un poco cómo actúan. Han cambiado estas arañas, normalmente la tela, entre comillas, por la superficie del agua, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenéis aquí, voy a ir rapidillo, que no sea mucha tela, cómo atrae un poco con sus movimientos a otro depredador, que es un notonecta, que tiene además un piquillo que puede ser, bueno, ahí veis cómo intenta cogerla, pero es complicado. Ahí tenéis el pico. Luego Que, hablaremos de ellos. exactamente. Sí. Bueno, ahí lo está intentando. Vamos a ver un poquillo. Bueno, aquí por curiosidad podéis ver aquí una disposición muy típica aquí, que es de los una araña lobo. Lo vais a identificar bastante claro ahí en esas imágenes. Y bueno, aquí por no enrollarme mucho, creo que ahora coge un poco una larva de mosquitos. A ver, ahí lo veis, ¿de acuerdo? Que también suben a respirar. Cuando veamos un poco también como los dípteros, o el ciclo de los dípteros, de los mosquitos, ¿vale? Seguimos. Bueno, Sí, vale, vale. Otro grupo, otra araña pescadora, esta es de mayor tamaño, de la pirata, veis, tiene una coloración parecida, pero es los Diomedes, es una araña que es más centroeuropea. En la península solo se ha citado, me parece, en el norte, en el País Vasco. Fijaros que el tamaño es bastante mayor, a lo mejor el doble. Incluso es curioso porque esta araña se rema. Normalmente las articulaciones, la articulación o la forma de movimiento es en esta zona, bueno, la articulación del trocánter, la coxa con el fémur, y lo que hacen es mover las patas, ¿de acuerdo? Pero sin despegarlas, ¿eh? La hacen más moviendo, hace una especie de remo. También, fijaros, la disposición es muy parecida, es otra familia, es parecida a las pisauras, que es una araña más terrestre, pero es muy parecido también a la disposición de las arañas lobo, están muy relacionadas, perdón. Bueno, ahí ha pescado, fijaros. Bueno, los peces son crías, son pequeñitos, sí, Alevines. son alevines, gracias. Son alevines, ¿de acuerdo? La dimensión sería, por mucho, el cuerpo podría ser 2 centímetros, ¿de acuerdo? No llega a ser tan larga, ni, aunque vuelvo a decir que las piernas, las patas, si las hace un diámetro, que pueden ser a lo mejor 3 centímetros. Hace lo que luego voy a contar con los insectos. Exactamente. La misma estrategia, o sea, que lo que hace es ocupar la máxima superficie sobre la lámina de agua, como los faquires con los clavos. ¿Por qué nos hacen daño? Pues porque se tumban sobre muchos clavos. Entonces la presión que ejercen sobre cada clavo es muy pequeñita. Pues lo mismo, extienden todo lo que pueden en su superficie y así se apoyan. Utilizan, al final la superficie es como dura, incluso. Pueden andar sobre ella. Bueno, aquí, bueno, si seguimos con el vídeo, vais a ver que además de cazar otros animales, curiosamente puede ser también presa. Voy a poner un poquillo antes, me parece. No, un poquillo antes, no. Bueno, ahí ha cazado, ha pescado. Pero creo aquí viene una amiga que no le gusta tanto y como ves, yo creo que podría ser un juvenil, este que es más oscuro, este que tiene a lo mejor una coloración más viva, seguramente sea un adulto.
y fijaros que no perdonan, ¿de acuerdo? Son muy territoriales y también las arañas se alimentan de arañas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir. Ahí, ¿dónde era? Aquí. Perdón, Sí. se estoy quitando tiempo encima. No, no, no. Vale. No. Y ya vemos. Será por tiempo. Y ya vemos, hablé en el último, también, bueno, el único webinar que he hecho de esta araña, la araña buzadora. También, ¿verdad? Es centroeuropea, la vais a ver aquí. Fijaros un poco, curiosamente el nombre también hace referencia a el Argyrus, a que era plateada por el reflejo de la burbuja. Es una araña que, como veis, está nadando y aquí está creando su tela. Voy a ir rapidillo. Esta es la burbuja de aire, porque sigue respirando aire, ¿de acuerdo? No es que respire, bueno, oxígeno, pero procedente del aire. Entonces va construyendo la tela. Vamos a verlo. Si os acordáis, bueno, no se va a ver todo. A ver si lo veo aquí. Ha cazado un anfípodo, un crustáceo, está creando su tela y dentro de esa tela, como veis, está almacenando oxígeno, lógicamente porque tiene que vivir, ¿de acuerdo? Siempre en un ambiente aéreo. Sigue, vamos a seguir, no, vamos a ver un poquito más rápido. ¿Ves? Y una vez que más o menos alcanza un volumen más o menos considerable o adecuado, la araña lo que hace es se camufla y se dispone a alimentarse de la presa. ¿De acuerdo? Cada vez, como veis, va soltando cada vez más aire, va creciendo su tela a la vez va cogiendo más aire para que aumente más el volumen de su burbuja. Es muy curioso bueno. porque es una manera muy curiosa de vivir. No sé la presión que tuvo estas especies o sus antecesores para buscar este refugio, porque realmente es una araña de... Se la comerían, ¿no? Sí, sí. Me escondo aquí. Entonces se esconde aquí, es muy curiosa. Se ha creado... Bueno, pues te paso... No, si no se ha acabado. Ah, no, es verdad, perdona, me he quedado... Y por último, perdón. Te he dejado otros y arácnidos para ti. Y me quedan los ácaros, es verdad. Bueno, esto es un grupillo también muy amplio, creo que también hay 6.000 especies, me comentabas. Y entonces, también está en la zona, lógicamente son acuáticos, más del fondo, fondo del néctar. Y entonces, fijaros que este grupo suelen ser más o menos coloreados, tienen una serie de plaquillas. Es muy curioso porque tienen un par de ojillos, que son estas dos manchas que vemos ahí. Y el ciclo normalmente hay una fase que es parasitar, que lo veis aquí, esta fotillo, de que están, como están toda esta libélula, las alas, perdón, como están cubiertas de ácaros. Es esta época que están creciendo, que es la ninfa, mientras que el resto de fases son depredadoras. También se alimentan de insectos y acuáticos y ya está. No hay información. Adelante. Ya, me toca... Bueno, pero me vas a echar una mano, porque Yo sí, aquí hay tela que cortar. Venga. Vamos, Sí, empezamos pero con los rápido. crustáceos. Dios mío. Menos mal que esto queda grabado, ¿vale? Porque ya eso hemos dicho que hay muchos, os vamos a poner muchos ejemplos. Vamos a hablar muy superficialmente de ellos. Pero bueno, esto queda grabado y sabéis, o podéis reconocer los nombres y si os interesa alguno en especial, pues incluso en la misma Wikipedia, aunque muchas veces no hay que hacerle mucho caso, pero yo creo que lo básico siempre lo vais a encontrar, ¿vale? Nosotros solo vamos a dar un par de apuntes aquí para que sepáis un poco lo que hay en las charcas. Porque todos estos animales que estamos contando colonizan las charcas. O sea, cuando se forma una charca, aparecen de nuevo. O estaban ya allí
o los traen otros animales, o son llevados por el viento, o de alguna manera consiguen recolonizar la charca. Y todo esto, imaginaos, y doy paso a estos de los que voy a hablar. El ciclo de vida tiene que ser, venga, rápido, 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 o sea, porque hay que correr porque no sabemos cuánto va a durar la charca. Claro, exactamente, se puede Entonces, estos crustáceos de los que vamos a hablar ahora mismo, los branquiópodos, y en concreto esto los anostracos, o anostráceos, esto lo suelen llamar las gambas hada, o también dragoncitos. Los venden, de hecho los venden. Muchos de estos bichejos de los que estamos hablando lo suelen meter en acuarios. O sea que a lo mejor incluso si sois acuariófilos, seguramente los habéis visto o podéis a lo mejor tener algunos de estos. Bueno, pues los anostracos, estos que tenemos aquí, estos dragoncitos, pertenecen a un grupo de crustáceos bastante primitivos, los branquiópodos. Fijaos, ellos suelen vivir en todos los sustratos del agua, más o menos, ¿vale? Muchas veces son bentónicos, ¿vale? Pero luego cuando tienen que nadar forman parte del plancton o del nécton, ¿no? Aunque tienen branquias, ¿vale? Para respirar agua. Como os he dicho, resisten la desecación. Estos bichejos ponen los huevos y los huevos pueden aguantar una temporada hasta la siguiente estación de lluvia si se vuelva a llenar la charca, ¿vale? Hacen ciclos rápidos y fijaos, el tipo de alimentación lo vais a ver ahora. Os voy a poner un vídeo rápido también. Mirad, ¿qué tipo de alimentación puede tener un animal que hace esto? Pues filtrador. O sea, como veis, todos sus apéndices lo que van haciendo es crear corrientes de manera que todas las partículas en suspensión se ven dirigidas hacia la boca y entonces allí las engullen. Entonces son suspensívoros, detritívoros, comen de todo un poco, ¿vale? Fijaos que nadan boca abajo, que es otra cosa curiosa de estos bichejos. Y también, a ver, no sé si tengo por aquí... No se ve. Pero vamos, también el hecho de estar moviendo los apéndices favorece la ventilación de los huevos cuando cargan con ellos, ¿vale? Esto se ve mejor en otros branquiópodos. Vamos a verlos. Vamos a cerrar aquí, ¿vale? En otros branquiópodos, como los cladoceros o cladóceros, que son las pulgas de agua, bueno, más bien nos va a ver mejor en los notostracos. En los notostracos se va a ver mejor. O en los copepos, ¿vale? Pero bueno, los cladóceros, las pulgas de agua, son también otros crustáceos primitivos. Viven también en todos los estratos del agua. O sea, forman parte, sobre todo, del plancton o nécton, ¿vale? Fijaos que están cubiertos por una estructura, ¿vale? Como si fuera una armadura compacta, ¿vale? El bichejo está dentro. Todos sus apéndices los tiene aquí. Vamos a verlos mejor en el vídeo. ¿Veis? Por transparencia se ven todos los apéndices, los tiene dentro. Están creando corrientes de agua para dos razones. Una para respirar, ¿no? Porque tienen las branquias asociadas a las patas, ¿no? Y otra, pues para traer el alimento suspendido, ¿no? Sí, ahí se ve, ¿no? Bueno, eso es la espina apical. Aquí se ve el movimiento, ¿no? De los apéndices. Los únicos apéndices que tienen fuera son las antenas y las anténulas. Como podéis ver, vamos a buscar uno aquí, ¿veis? Las antenas y las anténulas, que son los remos con los que pueden nadar. Y luego, tienen una adaptación muy curiosa para estos sistemas de charca. Fijaos, vamos a ver dónde está aquí. Mira, veis que en la parte dorsal tienen esta cámara de incubación. Es como un hueco donde pueden criar. A veces son ovíparos, pero también pueden ser ovovivíparos. ¿Veis? Muchos de ellos son partenogenéticos. Tienen un sistema de reproducción que se llama de lotería, porque al final de la estación sale algún macho para que haya un poco de cruzamiento, pero en general son hembras. ¿Vale? Pues esos tienen una cámara de incubación que se llama, bueno, que la endurecen, se llama efipio, y ese efipio es como un quiste protector, no es un quiste realmente, pero bueno, para que se entienda, es como como una protección dura para que aguanten para la siguiente temporada.
Y luego tenemos dentro de los branquiópodos a los notostracos. Fijaos, estos a mí me parecen los más alucinantes. Es que son, estos bichos han mantenido, fijaos, es que parecen de otro mundo, parece que estamos yendo al Cámbrico o algo así. Esto, estos animales han mantenido esta forma supuestamente en los últimos 200 millones de años. No ha variado. Si es que si los miramos, ¿a qué recuerdan? ¿A qué recuerdan a un trilobites o a un cangrejo cacerola o algo así? ¿No? O a las larvas trilobíticas que han mantenido esa... La larva de los picnogónidos. Sí, sí, sí. Bueno, este ejemplar, o este género, se llama Triops. Se llama Triops porque tiene 3 ojos. Aunque solo vemos 2 manchas, tiene una tercera mancha en medio, ¿vale? Entonces, por eso es fácil reconocerlo. ¿Qué podemos decir de estos también? Bueno, en todos estos branquiópodos que hemos visto son ciclos rápidos, corriendo para no perder el tiempo. A lo mejor en un mes ya se ha completado el ciclo o incluso antes. En un mes puede pues a lo mejor dar lugar, por ejemplo, aquí en nuestras latitudes, en verano, pues puede haber incluso 5 o 6 ciclos rápidamente, ¿vale? De manera que queden luego los huevos que pueden resistir para la siguiente temporada, o incluso estos notostracos a veces excavan y se quedan metidos bajo tierra, como en un estado latente, para luego volver a salir, ¿vale? Pero bueno, en general son los huevos las formas de resistencia, lo que más resiste de una temporada a otra. Bueno, vamos a hablar de otros crustáceos. Un gran grupo, aparte de los branquiópodos, serían los copépodos, ¿vale? Copépoda significa patas de remo, pero realmente no son patas, porque al igual que pasaba con las pulgas de agua, a estos también se les llama pulgas de agua, pero no tienen nada que ver. Con lo que nadan son con las anténulas, con el segundo par de antenas, ¿vale? Los copépodos son un grupo muy diverso, de los grupos más diversos dentro de los crustáceos. Hay 12.000 especies, no solamente continentales o de aguas continentales, sino también de aguas marinas, claro. Estas dos bolitas que lleva aquí, esta es una hembra, estos se llaman sacos ovígeros, llevan aquí los huevos protegiéndose, es un cierto cuidado parental que pueden realizar. Vamos a poner un vídeo para que le veáis en movimiento, ¿vale? Aquí le tenemos, bueno, en este caso la parte torácica, o sea, la parte de cabeza y tórax, están protegidas por un exoesqueleto, un caparazón, ¿no? Mientras que la parte abdominal es la que está libre, ¿vale? Este género es uno de los más corrientes, que es el género Cyclops, y se llama Cyclops porque tiene un solo ojo, se ha fusionado las dos manchas oculares que tiene se le fusionan en una sola mancha ocular, ¿vale? Y por eso recibe ese nombre. Bueno, son interesantes también los copépodos porque algunas especies pueden ser hospedadores intermediarios de algunas enfermedades. Ya sé que a lo mejor no suena mucho la dracunculiasis, pero si veis el símbolo de los farmacéuticos, que es una serpiente alrededor de un palo, bueno, pues realmente no es una serpiente, es un gusanito, ¿vale? Es un nematodo que, que era portado por estos, como hospedadores intermediarios y que nos puede a nosotros afectar si nos tomamos agua infectada con estos copépodos. O también son hospedadores intermediarios de alguna tenia de dibotriocéfalo, que es, bueno, aquí tampoco es muy corriente, pero podría ser. Vamos a ver qué más. Bueno, pasamos ya al grupo de los malacostráceos, ¿vale? Dentro de los malacostráceos tenemos a los isópodos, en primer lugar. Los isópodos seguro que os suenan porque tenemos sus primos hermanos que son terrestres, ¿no? Que son las cochinillas de la humedad que vemos cuando movemos un mueble detrás en el baño, por ejemplo. Pues existen isópodos, de hecho la mayor parte de los isópodos son marinos, o son acuáticos en general. Entonces tenemos isópodos acuáticos, como este Acelus aquaticus, este es de Titívoro. Yo creo que mejor ponemos el vídeo. Sí, ¿veis? Viven en diferentes hábitats. Por un lado, pueden vivir en el bentos y en todo el rango de profundidad del cuerpo de agua,
pero también pueden estar agarrados a las superficies vegetales, como podéis ver aquí, ¿vale? Vale. Bueno, aquí les tenemos. Aquí tenemos, veis, son como las cochinillas de humedad un poquitín más largas. Y las vais a ver aquí, por ejemplo, ¿veis que están moviendo los apéndices del abdomen? Pues los apéndices del abdomen aquí no se ven, pero también están asociados a las bolsas con los huevos, que los tienen para airearlos. Aparte de respirar, pues el hecho de estar ahí moviendo los apéndices hace que se estén aireando los huevos y no se echen a perder. ¿Vale? Bueno, pues eso, como cochinillas de humedad, pero acuáticas. Vale, dentro de los malacostráceos también tenemos los anfípodos. Estos sonarán, os he puesto esta foto para que los recordéis. ¿Quién no ha tenido galápagos en casa? ¿No? Pues es la principal comida que les damos son anfípodos, que son esta especie de gambitas, ¿vale? Dentro de los anfípodos, el grupo o el género más habitual es Gammarus, que tiene más de 400 especies. También están en diferentes estratos. Normalmente son bentónicos, pero pueden nadar, forman parte del plancton o del nécton. Vamos a poner el vídeo y me vais a entender ahora con lo que os voy a decir. Fijaos a que les podemos ver los segmentos. ¿Veis que les podemos contar los segmentos? ¿Sí? Pues es que son crustáceos desnudos. Si os fijáis, casi todos los crustáceos que hemos visto tienen un caparazón y tienen los apéndices dentro, les protegen la cabeza y el tórax. En este caso, los anfípodos no, están totalmente descubiertos. ¿Vale? Esa es la principal característica de estas gambitas. ¿Vale? Bien. Y por último, dentro de los malacostráceos y dentro de los crustáceos, ¿vale? Vamos a hablar de los decápodos. ¿Vale? En nuestras latitudes, el grupo principal de decápodos, de cangrejos, sería el nombre corriente, son los astácidos, son estos que tenéis aquí. En principio, nuestro principal cangrejo sería el cangrejo pardo, cangrejo de río, cangrejo común, que vive en todos los estratos porque normalmente suelen ser bentónicos, pero suelen salir a la superficie de vez en cuando y bueno, forman parte del nécton porque estos sí que nadan de forma activa. Sí, seguro que os suena la historia, que están en total retroceso estos nuestros, los Astropotamobius, porque por motivos económicos se introdujeron en el siglo pasado. Bueno, hemos puesto aquí dos especies, pero se han introducido más, ¿vale? Os hemos puesto aquí el cangrejo señal, que es del oeste de Estados Unidos, y el cangrejo americano que llaman o rojo, que es del este de Estados Unidos. Que ambos tienen pues un gran aprovechamiento económico, pero el problema es que son más agresivos que nuestro cangrejo. Entonces nuestro cangrejo cada vez está en menores sitios. Y aparte que trajeron un hongo, la phanomycosis, ¿no? Una enfermedad para la cual ellos están totalmente protegidos, son resistentes, pero nuestros cangrejos no. Con lo cual nuestros cangrejos pues han ido en disminución. Pero lo interesante de estos decápodos es su capacidad de desplazamiento, que, que estamos hablando de tamaños ya considerables. Todos los que hemos visto hasta ahora eran microscópicos o de 1 centímetro, pero estos pueden adquirir tamaños de 5 o 10 centímetros y eso implica que se pueden ir de una charca a otra. Si se seca una charca, pues tienen la posibilidad de desplazarse mucho mejor. De hecho, el cangrejo que en la foto de aquí está en el suelo. Sí, sí, sí. Y está en posición como de, venga, Sí, sí. ¿qué me vas a hacer? De posición defensiva, ¿no? Vale, bueno, con esto acabamos con los crustáceos. Pero vamos a hablar del grupo que tienen mayor capacidad de dispersión no por su tamaño, sino porque desarrolla alas. Y esos son los insectos. Dentro de los insectos, pues existen varios grupos que son siempre moradores de las charcas. Por un lado tenemos las efímeras. Vamos a empezar de los grupos más antiguos a los más modernos, ¿no? El grupo de las efímeras es un grupo, como ya hemos visto en algún otro webinar, que recibe ese nombre porque los adultos viven poco, como ninfas, esta que veis aquí y esta serían las ninfas que viven en el bentos, que suelen ser detritívoras, algunas son herbívoras, algunas también pueden ser carnívoras, pero por lo general son detritívoras, comen de todo un poco. Y los adultos viven en las plantas, fuera, ¿no? cuando emergen. Pero
Pero como inmaduros, como ninfas, pueden a lo mejor tener ciclos de 1 o 2 años. Hay especies que tienen hasta 7 años. Pero como adultos, cuando emergen, cuando la última fase ninfal escala la plantita, sale para mudar y se transforma en adulto, ¿vale? Esto, pues pueden durar, ahí ya os dijimos en un webinar que puede durar 5 horas. Hay un récord, ¿no? Que un adulto que dura 5 horas. Os he puesto este vídeo para que veáis que la forma de todos estos insectos se utiliza en la pesca deportiva. Tiene una gran importancia. Lo que llaman la mosca, fijaos, ¿veis? Que tiene forma de una efímera o incluso de alguno de los otros grupos. Mira, le están dando hasta la forma así, como si fueran las branquias. Sí, las alas. Sí, las alas. ¿Vale? Una cosa. Sí. Mirad que estas ninfas respiran con branquias respiran agua que tienen aquí en el abdomen, ¿vale? Bien, tenemos grupo hermano de las efímeras a los odonatos. Esto sí os suena más, ¿no? Los odonatos pasa lo mismo. Las ninfas, los inmaduros, tanto de los cigópteros, es decir, de los caballitos del diablo, como de los anisópteros, es decir, de las libélulas, viven en el bentos, en la zona del fondo, comiendo restos orgánicos, depredadores principalmente. Y luego los adultos viven, son bastante territoriales, como ya sabéis, en la vegetación superficial. Y son depredadores. Fijaos los ojazos que tienen, eso indica que son grandes depredadores. Y las mandíbulas que tienen. Aparte, las ninfas tienen un aparato bucal que se llama máscara. La hemos nombrado alguna vez. A ver si es este aparato que tiene aquí debajo, ¿vale? Me parece que ya lo contaba, es que me repito mucho. Como habéis visto la película de Alien, ¿no? Que sacaba de repente de la boca otra especie de boca, ¿no? Pues más o menos es eso. Tiene una fusión de todos los aparatos, todos los apéndices bucales, formando como una especie de, no sé, como de un apéndice propulsor con el que puede capturar a sus presas. Y además lo puede hacer muy rápidamente para atraparlas. No sé si teníamos... No, es que no se ve el proceso. No se ve el proceso. Se ve aquí, ¿veis? Es todo esto. Todo esto. Aquí tiene mandíbulas, ¿vale? Y aquí está todo lo que es la máscara sujetando a este pez, en este caso. Me parece que se veía mejor al final. A ver, aquí, ¿veis? ¿Veis todo el aparato bucal? Esta, la máscara, que lo puede propulsar para agarrar directamente a su presa. ¿Vale? Estos serían, pues, grandes depredadores. Se me ha olvidado comentar antes, perdón, vuelvo inmediatamente a las efímeras. Tanto las efímeras como los que vamos a ver a continuación tienen una gran importancia como consumidores primarios de todas las algas y vegetales, ¿vale? Los plecópteros, por ejemplo, tienen una gran importancia. Este grupo de los plecópteros ocurre más o menos igual. Este es un grupo bastante próximo, aunque no lo parezca, a los ortópteros, a los saltamontes. Es un grupo próximo, digamos, ¿vale? Las ninfas tienen un proceso de crecimiento que se llama hemimetábolo, ya hemos hablado alguna vez, recordad, si no consultad el webinar, en el cual los inmaduros son iguales que los adultos, lo único que el adulto ha desarrollado alas. Pues básicamente, eso es lo que está pasado. Aquí tenéis un inmaduro, aquí tenéis otra inmadura, suelen vivir en el fondo, en el bentos, ¿vale? Y luego los adultos salen y viven pues en las rocas o vegetación. Se llaman también moscas de las piedras porque cuando salen los adultos golpetean las piedras para el cortejo, ¿vale? Ahí tenéis moscas de las piedras, ¿veis? Ahí encima una roca, aunque no se le ve, se pone a vibrar el abdomen contra la roca y hacen un sonido que lo pueden escuchar machos y hembras para atraerse. Me parece que aquí teníamos cómo salía. Fijaos, este que sale aquí sería la última fase de ninfa, que sale al exterior, escala un tronco, una roca, lo que sea, y hace la metamorfosis final, saliendo en esa última muda el adulto ya con las alas desarrolladas. ¿Veis? Ahí está la mosca de las piedras. Estas moscas de las piedras duran también muy poco, se reproducen y poco más. Y comen nada, sustancias azucaradas si es que comen algo. Ya está. Están destinados a la reproducción y punto. Bueno, hemípteros.
Venga, otro grupo. Dentro del grupo de los hemípteros, este grupo se caracteriza sobre todo porque han transformado su aparato masticador en un aparato picador. Son las chinches típicas. Y dentro de este grupo, pues podemos hablar de las nepas, ¿vale? Podemos hablar de los zapateros. Hemos puesto aquí hidrometra, pero también están los herris, ¿no? Podemos hablar de las notonectas, que los llaman también las nábulas, ¿no? No, sí. Nadador de Na espaldas sí, también. los Sí. nadadores de espaldas, ¿vale? Hemos puesto aquí un vídeo de las notonectas, notonéctidos, ¿vale? No se ve muy bien, pero bueno, se ve que ahí que está... Son depredadores, ¿vale? Todos estos son depredadores porque tienen el aparato mandibular transformado en un pico, con el que pican a sus presas y chupan los fluidos, ¿vale? Esto seguro que os suena. Necesitan siempre agua remansada, porque como hacen las arañas que hemos visto con Edu, pues rompen, o sea, no rompen la tensión superficial, ¿no? Se quedan flotando en el agua, eh, pues a la espera de notar las vibraciones y poder lanzarse hacia sus presas. No hace mucho este fichejo, pero bueno, no se le ve nada boca abajo, ¿no? Bueno, y luego las nepas son de las principales, o sea, estas pueden adquirir grandes tamaños y, bueno, pueden incluso depredar peces. O sea, Sí, no. son bastante grandes, grandecitas. Los demás son los típicos zapateros que vemos, ¿no? Tenemos el grupo de los dípteros también, que tienen una gran importancia, moscas y mosquitos, ¿vale? Por centrarnos un poco, que esto es solo un breve resumen de todo lo que podemos encontrar en una charca, vamos a hablar de tres familias. La familia de los quironómidos. Los quironómidos es un grupo, ¿vale? Que vive en charcas con poco oxígeno. De hecho, fijaos el color rojo que tienen. El color rojo indica que tienen hemoglobina. Y es precisamente porque viven en aguas donde hay poco oxígeno, entonces captan todo lo posible para poder sobrevivir. Esta sería la larva, esta es la pupa y este sería el adulto, que se parece bastante a un culícido, ¿ves? Sí. Y suelen vivir estos en charcas colmatadas o charcas, como digo, o sea, afóticas, con poca luz o con muchos nutrientes. Luego tenemos, por ejemplo, culícidos, que serían como representantes de un grupo que vive, o sea, si os fijáis, todos los dípteros, o muchos de ellos, necesitan volver las fases inmaduras a medios acuáticos o medios con bastante humedad para desarrollarse esas fases inmaduras. Bueno, pues este sería un grupo súper conocido porque son los mosquitos en general, los aedes, los anófeles, los cules, etcétera. Veis, las larvas respiran aire, veis que tienen siempre como una especie de sifón que sacan hacia afuera y se quedan forman parte del neuston, de esa interfaz entre aire y agua. Y las pupas también. Estas serían las larvas, estas serían las pupas, y luego ya los adultos ya sabéis lo que hacen, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, los simúlidos. Los simúlidos no necesariamente viven en charcas, pero sí próximos a ellas, ¿no? Suelen sobrevivir tanto las larvas como las pupas en lugares con bastante materia orgánica y, por ejemplo, son típicos de orillas, ¿vale? O de zonas intermareales. Y bueno, los adultos pues ya sabéis también lo que hacen, lo que nos hacen. Bueno, está claro aquí lo que están haciendo, están chupándonos la sangre. Eh, Hemos puesto un vídeo de un ciclo de un mosquito, pero es que se nos está haciendo un poquito tarde. ¿Veis? Los huevos los suelen poner flotando, todos juntitos, como una especie de sustancia pegajosa, Sí, formando lo que se llaman navetas. Y ahí veis que salen de los huevos las larvas. Las larvas se colocan ahí como perpendiculares, oblicuas, dependiendo los géneros. La lámina de agua A respirar. para respirar. Ahí están, son detritívoras también. Se transforman luego en pupa, como podéis ver. Y luego, cuando madura la pupa, ¿veis? Ahí sale ya el adulto que, nada, se endurece un poquito y cuando puede, echa a volar, si es una hembra, corriendo a no sangre. Bien. Nada, nos quedan dos grupitos, ¿eh? No os agobiéis. Nos quedan los tricópteros, que se llaman también frigáneas. Estos son muy próximos a las mariposas, ¿vale? Es el grupo hermano de las mariposas. Pero fijaos que lo curioso es que viven en el fondo, los inmaduros, Son muy interesantes. Sí. y los adultos viven fuera, viven pues en la vegetación, en las rocas de fuera.
¿vale? Fijaos luego, dónde están los inmaduros. Están metidos en una especie como de canutillos, este como de piedras, este como de vegetales, y es porque estos Trichoptera, ¿veis? Cogen restos orgánicos o inorgánicos que se encuentran en el lecho de la charca y se montan esos canutillos de protección. Suelen ser depredadores, ¿veis? Mira, le están dando un quironómido, una larva de díptero de las que acabamos de ver, que tienen hemoglobina, y mira cómo se la come. Esta especie, por ejemplo, fijaos que lo que hace es vivir entre un canutillo de piedras. Pero vamos a ver otra especie, este, por ejemplo, vive dentro de restos vegetales. Ahora mismo no se la ve, está ahí camuflada, pero ¿veis? Ahí está, forma su refugio. Y los adultos cuando salen son estos, que parecen como mariposas primitivas, que duran poco. Todos estos duran poco, los adultos. O sea, están casi destinados a la reproducción, punto. Coleóptera. Podíamos morirnos aquí, hablando de coleóptera. Entonces, vamos a ser también Muy escuetos. muy escuetos. Hay, es que de 30 familias de coleóptera, 25 tienen representantes acuáticos. Entonces, hay muchas especies acuáticas. Quizás los más característicos son los hidrofílidos, estos escarabajos que pueden vivir en el agua, pueden vivir en medios así acuosos, y los ditístidos, ¿vale? Los ditístidos, aquí tenemos un vídeo, bueno, viven en todos los estratos, claro. Aquí tenemos un ditístido, ¿no? Que es como sería, es un gran depredador de larvas de insecto, sobre todo larvas de insecto, ¿vale? Pero también de crustáceos. ¿Veis? Ahí están nadando entre dafnias, ¿no? Sí, entre cladóceros. Me parece que cazaba una presa por aquí, a ver, se lanza ahí está. ¿Veis? ¿Un renacuajo era? Sí. Pues ahora se la ha comido. Se come peces. O sea, puede tener 4 o 5 centímetros, ¿vale? Y a mí me han mordido alguna vez alguno. Entonces pegan unos bocados que... También. Qué buena mandíbula. Sí. Entonces, hablar de coleópteras sería una locura. Hay muchas especies, ¿vale? Con sus adaptaciones, como habéis visto. Es verdad, voy a volver un momento al vídeo para que os fijéis en una cosa. Fijaos las patas, son como remos. ¿Las veis? En muchos de estos animales adaptados a los medios acuáticos, las patas son nadadoras, ¿vale? Son como palas. Bien. Ya, el último grupo. Los megalópteros, ¿a qué no suena este? Bueno, los megalópteros, este es un grupo que antiguamente se metía dentro de otro grupo que se llamaba los neurópteros. Pero es que lo curioso de este grupo son las grandes larvas que tiene. Estas larvas que son grandes depredadoras, bueno, también hay herbívoras, pero son grandes depredadoras de los bentos, ¿no? Luego salen los adultos y se quedan en las piedras y hacer cortejo o en la vegetación y ya está. Estos grandes megalópteros, bueno, en la península tenemos 3 de este género, de los hiálidos, y a ver, aquí tenéis, que son muy grandes, pueden alcanzar los 5 o 6 centímetros. Todo esto que veis aquí son las branquias, son pues, como remanentes de apéndices primitivos transformados en branquias para poder respirar, ¿vale? ¿Veis? Ahí está agitando el agua para respirar un poco, para... Debe tener poco oxígeno esta pecera. Sí, no funcionan bien los filtros. Bueno, y ya nos vamos a volver más locos. Pero sí queríamos destacar 3 cositas para terminar, ¿vale? Que ya ya vamos... 2 minutos, sí, para responder preguntas. Todos estos organismos tienen una gran importancia porque nos ofrecen un servicio que sería el actuar como bioindicadores, indicadores de la calidad de las aguas y de la diversidad presente en las aguas, ¿vale? Existen unas metodologías, si os interesan podéis buscarlas por ahí, en las que entran el BMWP o IBMWP o como queráis llamarlo, en las cuales, bueno, pues como veis, se pueden tomar muestras. En este caso están en un río estos señores, pero podíamos hacerlo en una charca, o en donde queramos, ¿no? Es el mismo método. Y entonces podríamos valorar tendríamos que identificar qué es lo que hemos capturado en nuestros muestreos, luego se libera todo, ¿no? Pero según lo que capturemos, le podemos dar una serie de puntos y si alcanzamos una serie de puntos, pues sabemos si nuestras aguas son muy limpias o si están fuertemente contaminadas, ¿no? Sabemos en qué posición están. Entonces,
tienen muchísima importancia porque muchas de estos grupos que hemos visto, pues son de aguas limpias o oxigenadas, ¿no? Tener en cuenta que las charcas no son muy profundas, entonces Nota mucho la falta de oxígeno. no tan claro, exacto. Y en cuanto se ensucian un poco, se colmatan, pues muchos de estos, bueno, esto ya no se está hablando de contaminación y muchos de estos grupos terminan desapareciendo. ¿Qué problemas nos encontramos para la conservación de las charcas? Así, en términos generales, ¿qué se os ocurren? A ver, viendo estas fotos. Está claro, ¿no? Lo que nos pasa en verano, pero si esto se hace permanente, ¿no? Y a eso vamos en muchos lugares, ¿no? A la desertización, o sea que ya ni siquiera el agua que caería o debería caer en invierno y a principios de primavera o finales de otoño está sucediendo, entonces puede darse lugar a esta aridificación permanente, ¿no? La contaminación, no voy a decir nada más al respecto, y luego lo que llamamos, es otro tipo de contaminación, es la eutrofización, ¿no? Que a veces se dan afloramientos de ciertos organismos debido a la cantidad de nutrientes que hay, ¿no? O que van acumulándose nutrientes, al final por escorrentía, por lluvia, por lo que quieras, y al final por las charcas se terminan colmatando, se rellenan y termina muriendo todo lo que hay. Entonces, bueno, según eh, el movimiento para restauración de humedales, podríamos hacer diferentes prácticas para poderlos mantener. Es cierto que muchas de estas prácticas, esto lo podéis buscar en internet, ¿no? En relación al Día Mundial de los Humedales, pues a lo mejor no tenemos mucho control porque no somos administración, somos gente de a pie, ¿no? Pero bueno, hay algunas cosas que las podríamos interpretar a nuestra manera. Por ejemplo, alentar la participación en la comunidad. Bueno, pues favorecer la divulgación, pues como estamos haciendo ahora Eduardo y yo. Transmitiros un poco qué es lo que vive para que sepáis que una charca no es un poco de agua y ya está, sino que esto es un microcosmos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso si lo hemos conseguido nosotros transmitir, fenomenal. Y si lo podéis transmitir vosotros en vuestro ambiente, pues fenomenal. Claro, limpiar charcas o no ensuciarlas. Más que nada, no ensuciar. Exacto. Cuidado con ir a charcas de ciertas maneras, ¿no? O sea, que irrumpiendo por caminos que no se debe, yendo con botas que pueden estar contaminadas, ¿no? Ya sabéis que no solamente está la afanomicosis, sino que hay otros hongos que se han transmitido así y han matado a muchos organismos, ¿no? Y bueno, pues dar a conocer todo esto también, ¿no? Porque como siempre os digo, solo se ama lo que se conoce. Así que es bueno saber lo que tenemos a nuestro alcance. Y ya está. Menudos rollos, ¿no? Vamos a contestar preguntas. Hay una pregunta que sería interesante responder, que hay una duda ahí en la exposición que has puesto del símbolo de los médicos, que Sí. dice que si la serpiente es un copépodo. No. Exactamente, aclaro. ¿Qué tal, Magus Vitriolum? Sí. Ya, Se lo conoce. es uno de los habituales. No es un copépodo, es un nematodo, ¿vale? Es un gusano. Lo que pasa es que es transmitido, utiliza este gusano al copépodo como hospedador intermediario. Y si nosotros nos tomamos agua infectada con copépodos, pues entonces nos infectamos con la dracunculiasis. Afortunadamente en muy poquitos casos está casi eliminada esa enfermedad. Pero bueno, a ver, hay... No, había aquí una también del cangrejo cacerola que sí, que es precisamente es un problema que tiene esta especie porque precisamente se pesca tiene una utilidad para las transfusiones de sangre. Y para la lucha contra el cáncer también, sí, ¿no? exactamente. Y entonces, bueno, pues está desapareciendo también por ese servicio ecosistémico. Sí, pero bueno, el cangrejo cacerola es marino, ¿eh? Es marino. Sí. Mira, tienes uno aquí. La araña buceadora es digna de otro webinar por separado. Flipante de la campana. Y... A ver... Sí, alguna cosa más. ¿Este tipo de arañas buceadoras son fáciles de ver? Ah, bueno, es verdad. En la península no, es es una araña centroeuropea. Ya digo, tanto las dodomedes, las que he puesto como pescadoras y la buceadora, normalmente son más típicas de las zonas de Centroeuropa. Aquí ya hay un par de referencias que en el País Vasco y es muy difícil de encontrar. Pero bueno.
No Ujú. sé, según. A ver, vamos a ver. Em, dice Ana Olaya, que mañana hay una Sí, sí, actividad, no, el 6 de marzo el hay una 6. actividad para estudiar la calidad de las aguas del parque, dirigida a familias, que lo organiza el Centro de Educación Ambiental, por si alguno está interesado. Y dice Andrés Álvarez que si sabemos si hay grupos por aquí que están haciendo análisis para valorar la calidad de agua de los humedales. A ver, yo estoy un poco desconectado, pero me imagino que sí, sí lo sabrá porque es la manera de valorar la calidad de las aguas, aparte de todos los índices físico-químicos. Yo creo que bueno, creo que había una alumna que en el Museo de Ciencias Puede estaba ser. trabajando en un equipo. Seguramente en el Museo de Ciencias hay un equipo de análisis de agua, Y seguramente. antiguamente en el INIA también Sí, había... por eso digo. Sí, normalmente vamos a ver, se analizan todas las aguas, lógicamente. Webinar de parasitología. No, hombre, lo que pasa es que hemos tirado un poco también del conocimiento que tenemos En ello. con otras cosas. Que bueno, yo lo dejo caer, si a alguno le interesa, pues podemos en algún momento hablar de parasitología. Yo creo que ya, no sé si habrá alguna pregunta Yo más. creo que no. ¿Hemos repasado todo? Creo que sí. Bueno, oye, Aquí muchas los gracias a tutoriales, todos. a todos. A Neus, a Andrés, a Maguti Triolum, a Ana, a todos los que estáis ahora mismo en directo y a todos los que nos veréis luego en diferido. Muchísimas gracias. Hemos tenido más de 20 online al mismo tiempo, o sea que no está mal. Eso es por ti, Edu. No, Tienes que venir más por aquí. Sí, no. Sí, sí. No, que yo paso un mal. Bueno, pues si no hay otras preguntas, nada, os agradecemos enormemente. Dice Magut, que si es vector. No, tampoco se puede considerar vector el copépodo. Digamos que, porque un vector es activo, transmite forma activa. ¿No? Si nos lo tomamos, no es activo, ¿vale? Es un hospedador. O sea, él también sufre la acción del gusanito. Que nada, muchas gracias a vosotros, de verdad. Que gracias por este espacio que nos habéis permitido. Esto dirigido al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo. Y gracias a todos vosotros por estarnos escuchando. Ya sabéis que somos el Grupo de Seguimiento de Diversidad del Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Complutense y también lo hacemos gracias al Museo de Entomología, que se ha apuntado también a patrocinarnos. Muchas gracias a vosotros. A todos y a todas. Y nos vemos en un próximo webinar o taller de mariposas. Hasta pronto.